Muy buenas tardes, noches a quienes están del otro lado poniendo el oído, abrazando esta construcción colectiva que elegimos llamarla Consciente Colectivo, en el contexto del programa de Marcos Jacobelli, Cambalache Internacional. Aquí quien les habla, Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria ONG, y con el compañero Matías Ruiz. Hoy elegimos un tema para trabajar sumamente importante, urgente, necesario e insoslayable, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la pesca insostenible y el avasallamiento y el maltrato que estamos ejerciendo como sociedad planetaria a nuestros mares y océanos. Hoy queremos charlar el tema tan importante del respeto por esa vida que queda invisibilizada en las profundidades del mar y que por ser de esa forma, siempre la frase tan precisa, ojos que no ven, corazón que no sienten, y pareciera realmente que es de esta manera. Ante esta urgencia decidimos entonces trabajar un poco el tema, recurriendo a lectura de diferentes fuentes, de informes, pero decidimos tomar datos muy concretos y puntuales de un nuevo material que está recientemente circulando en las plataformas de audiovisuales, que es el film documental Seaspiracy, Pesca Insostenible. Quien se encarga de ponerle rostro a este documental y toda la responsabilidad que ello implica es el cineasta y periodista Alita Brisi, que a través de un profundo trabajo de investigación con su compañera y equipo llevan adelante una poderosa denuncia, no solamente sobre la caza ilegal de animales marinos, sino también nos permite confirmar básicamente y mostrarle con mucha claridad a quienes se acercan a este ofrecimiento, a esta propuesta, cómo la industria pesquera tiene que ver con otras industrias y negociados que revisten una gravedad institucional muy profunda y que va de la mano indiscutiblemente con los asuntos fundamentales y esenciales de derechos humanos. Estamos hablando no solamente de los oceanarios, estamos hablando del tráfico de personas y la esclavitud. De comenzar la línea documental en la propia voz de Alita Brisi, con esta preocupación sobre el tema de las ballenas y los delfines y la afectación de la pesca y por supuesto este factor respecto de la muerte paulatina de los mares, el calentamiento global, empezaron a saltar a lo largo de la investigación diferentes patas de algo que va totalmente articulado. De una mega problemática se van desprendiendo otras. Vamos a profundizarlo justamente en los minutos que tenemos para compartir con ustedes. La preocupación inicial de Alita Brisi en Seaspiracy radica en su afección o su aprecio por los delfines y las ballenas, y cómo empezaron a dilucidar que los especímenes que permanentemente iban saliendo en las noticias como novedad en diferentes espacios periodísticos señalaban ballenas y delfines que llegaban a las costas o que se encontraban con cantidades desorbitantes de basura, de residuos plásticos en el estómago. Y por otro lado también este retome que hace Japón y la presión que genera respecto a esta actividad de caza de ballenas, aún
con restricciones y prohibiciones de corte internacional. Es conocido en la zona de Taiji que se matan anualmente 700 ballenas y delfines. Durante las entrevistas que realiza Tabrizi, se encuentra con Rick O'Barry, que es un contundente activista en estas temáticas de protección de ballenas y delfines, y que hace muchos años que viene focalizando su lucha y su trabajo en esta zona del Japón, con todos los riesgos a su propia vida que eso implica, y como consecuencia o trabajo en sentido contrario al error, siendo que había participado, no de esto en específico, pero sí en la industria, conoce profundamente el tema de la industria pesquera y de los etiquetados falsos respecto a cómo se consiguen los frutos de mar sin la afectación a otras especies como los delfines. Cuenta claramente O'Barry cómo desde instituciones públicas como la policía, el mismo gobierno, incluso la yakuza, nos referimos a la mafia japonesa, están vinculados y persiguen a aquellos activistas o militantes que trabajan en pos de custodiar los derechos de estos animales. ¿Qué los motiva a llevar esto adelante? Los matan considerándolos, entre otras cosas, plagas, porque consideran que es necesario quedarse con los peces que estos animales consumen y que de seguir con su curso normal vital, tanto delfines como ballenas les generan una competencia al mercado y al negocio de la pesca que esta nación encara. De hecho, una de las cuestiones que más les permite ganar off the record y por fuera de aquello que podría ser evidente, como es esta matanza en Taiji, también venden especímenes de ballenas y delfines a los parques marinos. Otro de los puntos esenciales que menciona Barry es la mata de delfines, el asesinato por sobrepesca en relación a la industria del atún. Es decir, que como daño colateral y sobrepesca aparecen los delfines eliminados. Son una a una excusas para poder seguir eliminando y deshaciéndose de especies tan valiosas, tan preciadas, no como seres vivos, sino con su aporte al ciclo natural y a las cadenas que tiene la naturaleza. Una de las marcas que menciona Barry y que el periodista Tabrizi también lo coloca de manera explícita en el documental, es la reconocidísima Mitsubishi, que según esta información que manejan quienes conforman este trabajo de investigación, controla el 41% del negocio de atún rojo en el mundo. Es decir, casi la mitad lo tiene esta reconocida internacionalmente marca. Pero también en el contexto, en el marco de la investigación, donde este periodista se acerca a cada uno de los lugares que ha denunciado, encuentra, y es tratado de ser silenciado por los trabajadores de la zona, tiburones por todos lados. Objetivamente están asesinando a los tiburones, en este caso por las aletas. Hay platos en Oriente, sobre todo en China, una especie de sopa de aletas de tiburón, entre otras cosas, que es una comida que no tiene grandes aportes nutricionales, pero sí se consume en nichos sociales de alto estatus. Y por ese motivo es que Hong Kong, donde mayormente se consume y es conocida como la ciudad de las aletas, sigue apostando a este negocio y hacen cualquier cosa por seguir defendiéndolo. Ahora, la gente generalmente ve al tiburón como un cuco, pero sinceramente la importancia de estos animales en la cadena
alimentaria. Los tiburones se caracterizan por mantener vivos los ecosistemas, los arrecifes, y también mantienen limpio el océano. Son, lo esencial de la cadena alimentaria para ir manteniendo a raya especies intermedias que se comen los elementos base que generan que, de no haber control de estas especies intermedias, aquellos elementos que nutren la vida general, por un sobreconsumo de estas, podrían llevar a cero la vida marítima. Entonces los tiburones generan, a través de consumir estas especies intermedias, un reequilibrio, un balance de las cadenas alimentarias y en general de los ecosistemas marítimos y oceánicos. Y cuando decimos también mantener los océanos limpios, en equilibrio, estamos hablando de que consumen a los animales que están enfermos y débiles. Siempre la naturaleza sabia, trabajando en equilibrio entre las especies. Pero donde mete mano el hombre, terminamos teniendo que aceptar que están ciertamente en peligro de extinción los tiburones. Algunas de sus especies, sobre todo como el toro y el martillo, ya perdieron aproximadamente entre el 80 y el 90% de sus especímenes, una barbaridad. Y en este contexto de desequilibrio, quienes también están padeciendo las consecuencias de esta pesca excesiva y los desequilibrios que generamos a través de la intervención humana son las aves marinas, cuyas poblaciones ya bajaron aproximadamente en un 70%. ¿Por qué ocurre esto? La sobrepesca, básicamente. Las especies de aves, las especies marinas de aves, ya no están pudiendo pescar lo que realmente es necesario. Y ello les está afectando a las comunidades y están disminuyendo en un número muy interesante, como el que acabo de decir, 70%. Tabrizi también señala como una comparación válida, es que un tiburón mata a 10 personas por año como tope, como número máximo. Pero el ser humano en relación a los tiburones, y por eso estamos hablando de que es una especie en peligro de extinción con todas sus derivaciones, puede llegar a matar entre 11 y 30.000 tiburones por hora. La mitad de eso, es decir, de 50 millones de tiburones al año, son por captura accesoria, o eso que le llaman accidental, y que indiscutiblemente en ese porcentaje son desechados al océano. Otras de las especies que se están viendo seriamente afectadas por esta captura accesoria, por ejemplo, y nombraba algunos países en particular que tienen esta industria muy desarrollada, es en Islandia, que en un mes, como captura accesoria, pueden estar asesinando a 269 marsopas, 900 focas, 500 aves marinas. Señalan el caso también en las costas francesas, donde por este tipo de pesca mueren también 10.000 delfines. 10 veces más que en esta carnicería japonesa que ocurre en Taiji. Cifras espeluznantes: 250.000 tortugas marinas que mueren por año en Estados Unidos porque también quedan atrapadas en las redes, 300.000 ballenas y delfines, en definitiva, que mueren por caza accesoria al año. Y también coloca cifras de aquellas embarcaciones que van cruzando los mares y los océanos, 4.600 millones de barcos en alta mar, operando como base de este tipo de aberración que se está realizando con las especies marinas. El gran negocio, la base de operaciones en alta mar, 4.600 millones de barcos. Pero es importante también comentar un poco sobre datos que son concretos y que nos van a permitir dilucidar y poder generar si vale la cuestión, una comparación.
Hasta el 80% de la vida en la Tierra está albergada en los océanos, el 80%. Las ballenas y los delfines van fertilizando en este marco, cuando suben a la superficie, el fitoplancton, que dicho sea de paso, sabemos que asume 4 veces más de dióxido de carbono que la misma Amazonía. Producen el 85% del oxígeno total que respiramos. Algunos decían que de base era el 60%. Bueno, hoy ya se habla del 85% del oxígeno. Se le da poca importancia, aún así, a la protección. Y generalmente, cuando hablamos de la protección o el cuidado de los mares, se focaliza generalmente en los plásticos, que puede llegar a ser entendible, porque algunos de los datos que mencionaban en el material documental es que por minuto se arroja al mar el equivalente de un camión repleto de basura, sumándose a las que ya existen 150 toneladas de plásticos que flotan en el mar. Esto se descompone en microplásticos, que según se dice supera la cantidad de estrellas en la Vía Láctea, y se imaginarán la situación actual entonces de nuestros océanos y mares. Lamentablemente, y considero muy bien planteado, que la idea de la industria pesquera está de alguna manera idealizada. Mencionan allí un barquito, un capitán de barba blanca, prolijito, y toda esa cuestión, ese relato ideal que se maneja. Pero sinceramente la industria pesquera es tecnológicamente incluso una máquina de matar. Y el objetivo, como venía diciendo, es justamente aniquilar, por una cuestión de observarlos como una competencia, lamentablemente, tristemente, a los animales que están en la base de la cadena alimentaria marina. Entonces, estamos viendo que hay una industria pesquera que aniquila la vida marítima, pero seguimos solamente, no digo que no haya que focalizar, pero solamente estamos viendo el tema de los plásticos y de los combustibles fósiles. Pero hay datos que son sumamente importantes, que en el caso del plástico puntualmente, que hablan de estas islas, que la isla del Pacífico, y otras que se fueron generando, entre el 41 y el 46% de esos plásticos no se menciona en general que son de redes e insumos de pesca y que están hechas para matar. Entonces, si estos insumos están hechos para matar, aún accidentalmente, como residuo, justamente siguen cumpliendo su función. Por eso la cantidad de animales que quedan atrapados y que terminan pereciendo ante estas situaciones. Ahora, ¿por qué no se habla de esto? Se mencionan siempre, y muchas organizaciones internacionales conocidas, ambientalistas, supongamos, hablan siempre sobre los sorbetes de plástico, sobre lo que en algunos lugares se llaman pajillas o pajitas, y solamente representan el 0,03% del problema. Pero la industria de los barcos pesqueros, que es la punta de la depredación y que generan entre el 41 y el 46% de los residuos que se encuentran en los mares, de los residuos plásticos, a esta industria no se la toca ni se la menciona. Entonces, ¿qué está pasando que no se denuncia? Y siguiendo esta misma línea y faltando las especies que generan y colaboran en el equilibrio ambiental marítimo y oceánico, estamos viendo pronósticos muy desalentadores para el 2050, donde se habla que el 90% de los arrecifes de coral ya no van a existir. Y después nos preguntamos qué pasa con el cambio climático. Los arrecifes necesitan de los peces para mantenerse vivos, ya que es un ecosistema que se basa en el reciclaje. Cuando los peces generan sus excreciones,
los nutrientes de estas son las que generan y colaboran en el crecimiento de los arrecifes, pero los peces ya no están, los peces están desapareciendo. Desde Medio Oriente hasta el Caribe, el 90% de los peces que prosperaban en estas franjas perecieron. El periodista que lleva adelante esta investigación, Tabrizi, entrevista a la muy conocida Sylvia Earle, que trabajó entre otros lugares para National Geographic, y es una investigadora y comprometida activista de esta protección de mares y océanos y de sus especies y ecosistemas. Y una de las cuestiones que menciona fundamentalmente es que esto no es de ahora, que desde mediados del siglo XX, nuestra acción de extracción brutal en relación a mares, océanos y especies no tuvo precedentes. Entonces, para mitad del siglo XXI ya no va a haber pesca comercial, pero no por una cuestión de bondad ni de proyección superlativa, sino porque ya no va a haber qué sacar. Entonces, empiezan con las preguntas o empiezan a surgir estas ideas de alimentos marinos sustentables y ella deja muy en claro que no existe y lo dice como una persona que hace años que no come ningún tipo de carne. Incluso hace referencias a la supersensibilidad que tienen los peces, a cómo sienten, que también los crustáceos tienen sentidos o percepción a través de los sentidos muy similar a la humana. Las reacciones de miedo cuando hacen las pescas y hay situaciones de desequilibrio en el entorno. Es decir, deja muy en claro que la vida marítima tiene también reacciones similares y formas de percibir la realidad como nosotros. Y los estamos aniquilando. Ni siquiera tenemos la inteligencia para cuidar un negocio, si hubiera que verlo en última instancia de esa manera. Y tiran un dato interesantísimo, que es que para aproximadamente 1830 se podía pescar 1 o 2 toneladas diarias en un barco, de lo que se llama normalmente frutos del mar. Todo eso, es decir, entre 1 y 2 toneladas, se puede solamente sacar con una flota entera de manera anual. Hay especies como el pez fletán que tienen 1000 veces una disminución en la abundancia en los lugares donde la especie reside. El problema es la industrialización en su totalidad de la pesca, no otro. Y el dato fuerte que nos tiene que hacer reflexionar, como decía Sylvia Earle, que para el año 2048, en el año 2048, vamos a ver los mares vacíos. Y yo creo, y esto es una apreciación personal, que están siendo sumamente amables. Casi optimistas, diría yo. Por otro lado, tomé nota de una comparación que también me pareció maravillosa de este trabajo exquisito documental que no tiene un solo segundo de desperdicio, sobre el trabajo que hacen las especies marinas de peces cuando están en movimiento dentro del mar, que operan como las corrientes de aire, de viento en la superficie. Entonces generan unas combinaciones con las corrientes marítimas que como resultado dan efectos físicos, químicos y biológicos que justamente colaboran en absorber el calor de la atmósfera. Cuando en los mares se arman las columnas, bajan las aguas cálidas y sube el fresco. Es decir, cuando nosotros tenemos esas imágenes de los peces generando columnas y en pleno movimiento que se combinan con las corrientes, aquello que nosotros incluso al final de todo podemos ver incluso como olas, están ni más ni menos que enfriando la temperatura, el calor de la atmósfera. Además, a eso se le suma la retención del carbono que evitan que se libere
a la atmósfera también, incluso en proporciones más elevadas que los árboles. Ellos llevan este elemento al fondo del mar. Entonces fíjense si no es tan importante cuidar y trabajar para frenar que se sigan avasallando a estos espacios naturales como son los mares y los océanos. El caso de, por ejemplo, mencionaba el carbono yo, las plantas marinas, por cada una de las hectáreas que uno puede calcular bajo el agua, absorben 20 veces más carbono que la planta común en superficie. El 93% del dióxido de carbono se almacena en los océanos, justamente con ayuda de las algas y los corales, como veníamos señalando. Perder solo el 1% de estos ecosistemas equivale a liberar las emisiones de 97 millones de autos. Y aún así, seguimos deforestando, y subrayo este término, deforestando los mares. No deforestamos solamente la superficie de la tierra, deforestamos los mares. El sistema, por ejemplo, por arrastre, el sistema pesquero por arrastre, es terrible. Y cuando tiran esas redes de arrastre, y hay datos contundentes, en este material mencionaban que podrían ingresar dentro de esas redes catedrales enteras o el equivalente a 13 aviones jumbo adentro de cada una. Entonces, luego de que generan esos arrastres, esos pases por el lecho marino, dejan páramos estériles, ni más ni menos. Dato concreto, se pierden 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo o 4.000 canchas de fútbol por minuto. Generalmente esto se compara con las canchas de fútbol. Ahora, la pesca de arrastre aniquila 1.500 millones de hectáreas por año. 4.316 campos de fútbol, lo que equivale a perder la superficie de Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Irán, Tailandia, Turquía y Australia, todos juntos. Ahora bien, los gobiernos se llenan la boca mencionando que hay áreas protegidas, que se protegen el 30% de los mares, cuando en realidad, justamente de esas áreas protegidas en particular, el equivalente es el 5%. Pero que también a su vez el tema es relativo porque en esas áreas todavía se está permitiendo la pesca. Es decir, que pasamos a tener 30% a un 0,5%. Me pregunto, ¿áreas protegidas de qué? Entonces, uno de los entrevistados de este documental es Paul Watson. Algunos posiblemente lo reconozcan porque es el capitán y fundador del Sea Shepherd, este barco que va, esta flota por los mares del mundo, tratando de frenar la caza ilegal, entre otras cuestiones. Y él menciona que esto de la caza sostenible, la pesca sostenible, es puro marketing, que no se puede hacer sustentabilidad con esto. Y que realmente los grupos que solo focalizan en un sorbete, que no van al trasfondo de los temas, lo último que pretenden dejar de hacer y que es la verdadera solución, y en esto coinciden con esta compañera que se la entrevistó inicialmente, que trabajaba para la National Geographic, es dejar de consumir carne. Esa es la solución, porque es la única forma que se va a cortar con la depredación. Hay que eliminar al 100% el consumo de cualquier tipo de carne o de mariscos que se saquen de nuestros océanos. Pero dejan claro, y como lo hemos dicho muchas veces,
que no se la juegan. Reflexionando, si se lucha contra el plástico de un solo uso, ¿por qué no se lucha de la misma manera y a fondo contra la pesca? La gran pregunta. El MSC y otros grupos de certificación de pesca sustentable que aparecen en el documental y a los cuales se los quisieron entrevistar, no contestaron nunca. No es la primera vez que esto yo lo veo en los documentales y en las propias investigaciones. El MSC es la mayor organización de producción de mar sostenible y sustentable y se rastreó a través de este trabajo maravilloso documental e investigativo que uno de sus fundadores era el dueño de la empresa Unilever, que es una de las mayores distribuidoras de productos marinos. Es decir, quienes entregan de alguna forma las certificaciones son los mismos que están deforestando los mares. O sea que son juez y parte en un tema tan delicado. De hecho, que no es solamente las ganancias que tienen de por sí con la pesca y la distribución, sino que tienen millones de ingresos por hablar de pesquería con pesca accesoria certificada, porque justamente, según sus etiquetados, el nivel de matanza es sustentable en sí mismo. Cuando no resistes que un solo delfín pierda la vida, por ejemplo, en una caza accesoria o accidental. Ahí muestran cómo el consumidor que compra estos productos, habla de que mamíferos marinos o aves son los que van a ser defendidos, cuidados. Pero realmente, si uno se pone a ver, los sellos de estas latas no valen nada. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo se controla lo que te digan que ocurre en alta mar, que no tenga nada que ver con la realidad y uno certifique? No solo en este caso, porque como mencionaban, son los mismos, sino que en los casos donde no son los mismos, aunque todas las puntas se tocan en este tipo de industrias, muchos de los controladores u observadores gubernamentales que van a ser los contralores son asesinados en alta mar y tirados por la borda. Está el caso de Keith David en las costas de Perú, el caso que también citan en Papúa Guinea, donde desaparecieron, oh casualidad, 18 observadores en los últimos 5 años, o en Filipinas, en 2015, la observadora Herly Alpajora, que la mataron luego a sangre fría, no en alta mar, unos pescadores, justamente después de las denuncias que realizó esta compañera por la delincuencia pesquera organizada transnacional. Son los mismos que están detrás de la trata de personas y también del tráfico de drogas. Esto dicho por entrevistados en el documental. Y mucho de ello se subvenciona desde los gobiernos. ¿Y qué pasa cuando no comes? Porque algunos no consumimos, pero sí lo terminamos pagando con los impuestos, porque si se subvenciona desde el Estado, a través de los diferentes gobiernos, terminás haciéndote cargo de algo con lo cual vos no estás de acuerdo y nadie te preguntó. La Organización de las Naciones Unidas, 35.000 millones de dólares mencionaron que se podría usar para frenar el hambre en el mundo. Bueno, esto es una cifra que se iguala y se supera con los valores que la Unión Europea financia en las costas de África y que genera que se le quiten a las empresas pequeñas, locales, estas economías regionales que siempre hablamos, la posibilidad de trabajar. Entonces, el dinero está, el punto es dónde se coloca. ¿Sigue la línea continua, sigue la línea histórica del saqueo del continente africano en este caso? Sí. ¿Se siguen destruyendo, como decía, las economías regionales? Sí. Datos que colocaban en el documental: 1 de cada 3 animales que se sacan del agua es robado y se saquea de países pobres. Lo comparaban con la fiebre del oro y que África Occidental, donde hoy por hoy está ocurriendo mucho de esto, quiero aclarar que acá en Argentina también
se está denunciando esto, es uno de los últimos reductos de vida oceánica. En términos de derechos humanos y cuestiones laborales, saber que las pescas se hacen durante la noche, se ingresan en agua de otros países, después Matt va a comentar sobre esto, y roban aquellas cantidades que necesitan. La industria pesquera es una de las más insalubres y peligrosas. 360.000 pescadores murieron en 15 años. 24.000 trabajadores anuales. Trabajo hiper peligroso si lo hay. Y después nos salen también con el tema de las formas de pesca alternativas o formas de crianza, la piscicultura, pero también contamina. Contamina con lo que comen, porque el alimento que se utiliza para la piscicultura es procesado en base a peces, para alimentar a peces con peces que los crían de forma deliberada y de manera apartada. Es pesca salvaje disfrazada. Hay 50% de los alimentos que provienen de los criaderos. Y uno de los casos más controversiales es en Escocia porque crían así a los salmones. Entonces te encontrás con situaciones, problemas de piojo de mar, que se comen vivos entre sí, que tienen la producción de residuos equivalentes a una ciudad de entre 10.000 y 20.000 habitantes. O sea, cosas de una seriedad muy grave. En el caso de Escocia, la industria produce residuos orgánicos que en definitiva termina equivaliendo a la población de su país. Siempre se denuncia que esta industria en Escocia es terrible. El nivel de hedor, la muerte de los peces desde los huevos, las infecciones por clamidia, de enfermedades del corazón, piojos, como mencionaba hace un rato, más todos los colorantes que les agregan. ¿Y cuál es uno de los impactos más grandes que genera esta industria sobre los manglares? Los manglares, así al estilo, decimos, de los humedales, y que estamos luchando aquí en Argentina por eso, protegen del mar. Y el 38% de los manglares del mundo ya fueron destruidos justamente por la cría de langostinos y camarones. Pero hay algo más, decíamos recién, las condiciones laborales. Fíjense cómo todo se entrelaza, cómo existe el abuso hacia los animales, pero también el abuso a las personas. A ver, datos sumamente fuertes y de mucha contundencia que aparecen en esta investigación. A pesar de que al ser tráfico no hay cifras oficiales y tal vez demasiado precisas, en Tailandia, por ejemplo, 51.000 barcos pescan de forma barata. ¿Y cómo lo logran? Con la absoluta vulnerabilidad bajo cualquiera de sus formas que sufre la mano de obra barata que tienen. En el material documental se ven imágenes de alta sensibilidad, de mucha violencia. Y una de las cuestiones fue la entrevista que se le realizó a algunos de los refugiados que estaban en centros de refugios para esclavos en relación al trabajo de la industria pesquera. Gente que estuvo 6 años en alta mar y que no la dejaban bajar de los barcos, porque las fuerzas de choque que tenían en los mismos buques no los dejaban bajar a tierra firme. En estos lugares, en alta mar, hay abusos sexuales de los que se les ocurran, hay enfermedad, hay depresión, hay asesinatos. Y como corolario, y algo que me impactó por sobremanera, es el hecho de que cuando ocurren algunas muertes, o bien te tiran al mar, o según que sea, guardan los cuerpos en las cámaras de frío, donde van los supuestos alimentos. Y a quienes tiran al mar,
Después les dicen que te enfermaste y que te caíste por la borda. Casi una película. Ahora, el problema es el encubrimiento y la mirada hacia otro lado de las autoridades en los diferentes puntos del globo y el abuso permanente de los derechos humanos. Siempre decimos que no puede haber negocios redondos para las empresas si no existe el abuso y la violencia, pero algunas son más crudas que otras. Es merecedor de ser visto este material de trabajo, Seaspiracy. No tiene un minuto de desperdicio. Todo el mundo debería verlo y tomar conciencia de lo que hace un capricho del paladar. Todas las industrias y la forma de una única industria que se activa justamente para llenarnos la boca de basura. Para cerrar, quiero comentar que también este periodista se había interesado, así como le mencionaba en la piscicultura y las alternativas a esta industria, por una caza que se realiza en las Islas Feroe, una caza de ballenas, que se llama la caza Green, que es supuestamente una forma sustentable de caza y que no coloca a estos especímenes en extinción. Puede darse o no según la temporada, según la época, pero también ver esas escenas comportándonos como cavernícolas en relación a las ballenas que sí pudieron cazar en esa temporada, me hizo darnos cuenta en el estado primitivo que todavía se encuentra la humanidad, que somos incapaces de tener compasión por el otro que puede tomar muchas formas. Un mar teñido de rojo intenso, las personas que estaban cazando bañadas en sangre, todo plagado de cadáveres, algunas de las tomas de los ojos de esos animales, muchas de ellas estaban embarazadas, y ver toda esa barbarie junta es muy fuerte, pero también te hace reflexionar y creo que es algo urgente. Esto demuestra, y también desde el lugar conceptual está planteado dentro de la lógica del documental, la gran pregunta de qué es la sustentabilidad. Y nadie en definitiva le podía definir qué era la sustentabilidad, con todas las contradicciones propias de lo discursivo en el ser humano y de lo insostenible desde lo filosófico también. Y termina el periodista diciendo, y me parece una tal vez definición acertada, que sustentabilidad es todo lo que pueda durar para siempre algo. Nada más. Un medio para un fin. Entonces, después de la escena de cierre de esta matanza brutal de nuestros hermanos del reino animal, sustentable podría definirlo, y en consonancia con aquel criterio que utilizaron en esta investigación, es no tener piedad por lo que siente otro ser. Creo que tenemos que pensarlo. ¿Qué nos estamos llevando a la boca? No nos olvidemos que además de la contaminación ambiental, que además de la brutalidad y la falta de empatía, así como consumimos elementos nocivos a través de los animales que consumimos, me exceptúo como vegana, hablo incluyéndome como humanidad, antibióticos, mercurios, PCB, clorobencenos, metales pesados, dioxina, todo eso es lo que la gente está comiendo cuando come peces y frutos de mar. Hay algo que se llama bioacumulación. Bueno, las industrias de las más diversas, siendo que toda industria contamina y terminan tirando indefectiblemente todos los residuos al mar, no necesariamente estando en alta mar, me refiero a las industrias instaladas en las costas, en las cuencas, porque siempre para las industrias se necesita agua, terminan contaminando de basura los mares. Y esta bioacumulación en los mares y océanos es enorme. Y todos aquellos animales, la vida marina está profundamente contaminada. Y eso es lo que la gente come. Bueno, en definitiva, es una consecuencia de nuestras propias acciones como humanidad.
un retorno del karma, si queremos llamarlo así. Pero los animales no tienen la culpa de nuestra brutalidad. Consultado el doctor Michel Kapler sobre el tema del omega 3, que es otra de las grandes excusas para comer pescado por parte de muchos médicos y supuestamente especialistas de la salud, lo dejó muy en claro. El omega 3, del cual se habla tanto, proviene de las algas, del aceite de las algas. Entonces, si comemos algas, podemos cubrir algunas deficiencias nutricionales o complementar nutricionalmente nuestro organismo. Y no hace falta que comamos peces. La síntesis a la que llegamos, no solamente nosotros, que lo venimos trabajando programa tras programa, cuando saltan estos temas respecto a nuestra responsabilidad sobre el cambio climático y la afección y los pasivos ambientales, y que también afortunadamente llegaron en este material documental, es que tenemos que dejar de comer animales. En el caso del documental, pescados y frutos de mar. Es la única solución. Por donde se lo mire, no hay sustentabilidad posible. Hemos llegado a tocar fondo. Entonces, la síntesis de esta parte que me toca locutar y que siempre aporto desde la experiencia de vida es: dejemos de aniquilar la vida planetaria bajo cualquiera de sus formas, dejemos de asesinar animales.